morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad en colaboración con la plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. Como todos los martes, traemos una propuesta de intercambio que pueda alimentar la reflexión con calidad en la información y que nos permita pensar la política con un horizonte técnico de buen nivel y que abone la discusión para tener una sociedad que se arrime a más igualdad. De una manera o de otra, hemos trabajado en los ciclos del año pasado y en algunos de en muchos temas que vinculan a la distribución del ingreso y la riqueza, a el bienestar, a las políticas sociales. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que está relacionado con todos estos asuntos y que tiene que ver con el endeudamiento de la población, el acceso al crédito y el endeudamiento de la población. En algunos casos esto fue planteado en algunos programas, especialmente sobre desigualdad como una forma de riqueza negativa que tienen las personas o los hogares. Y la idea es transitar estos minutos, esta noche, trayendo información y reflexiones sobre el asunto, sobre las cosas que se saben y también arrimarnos a todo lo que no se sabe, ¿no? Como para poder dejar también planteadas ideas para pensar la política. Como siempre, nos acompañan, en este caso, dos invitadas y un invitado que los voy a pasar a presentar y que nos van a acompañar estos minutos acercándonos información y reflexiones. Hoy está con nosotros Soledad Giudice. Soledad es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Está cursando una maestría en Historia Económica en la Facultad de Ciencias Sociales y trabaja en la Comisión Técnica Asesora de AEBU. También nos acompaña Graciela San Román. Graciela es profesora titular de Econometría del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, es doctora en Economía por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid, imparte cursos de grado y posgrado en Econometría. Su investigación se centra en microeconometría aplicada, incluyendo estimación estructural y evaluación de políticas. Y también nos acompaña Marcelo Ventós. Marcelo es licenciado en Educación con estudios en cambio organizacional, en economía y en políticas públicas con enfoque de derechos humanos y es el director ejecutivo del Instituto de Promoción Económica y Social del Uruguay, IPRU. Con ellos tres vamos a arrancar ya este primer bloque planteando, como siempre, nociones básicas sobre el asunto del que vamos a hablar. ¿Qué es el crédito y qué tipo de créditos existen y cómo se caracterizan ellos en nuestra sociedad de hoy? No sé quién quiere arrancar. ¿Arrancás tú? Sí, como quieras. En realidad, es una pregunta un poco amplia, pero Sí. Básicamente el crédito es distribuir plata en el tiempo, o sea, plata que capaz que podríamos tener más adelante, la podemos adelantar. Y cuando se habla de tasas de interés, el tasa de interés no es otra cosa que el precio de que te financien ese dinero, vamos a decir, en el tiempo, que se traslade. A veces, esto es como una valoración, pero muchas veces, cuando hablamos de estos problemas, del sobreendeudamiento o cuestiones así, se le da como una valoración negativa al instrumento de crédito. Y en realidad, en las sociedades donde vivimos es muy útil y tal. En realidad es como el uso y las formas que se dan en las sociedades que generan problemas, pero no en sí tiene una connotación negativa, en realidad da oportunidades y genera la mayor capacidad de producción y también de consumo de las sociedades, o sea, es un instrumento muy importante para el desarrollo. Gracias. Sí, sin duda, es un instrumento súper importante, ya sea para comprar algunos bienes que pensemos cosas sencillas, pero como una bicicleta, ¿no? Que de repente no tenemos esa capacidad de ahorrar para comprar. Sin duda, cuando la vivienda, acceder a créditos para adquirir la vivienda es bastante importante para lograr acceder a una vivienda propia. Pero bueno, en particular yo creo que el programa de hoy nos vamos a dedicar más hacia
cuestiones de crédito al consumo, por decirlo, si no me equivoco, ¿no? Que tienen la característica de que son personas o hogares o grupos de personas que lo usan para, de alguna manera, les decimos, adelantar consumo, es decir, poder acceder a servicios o productos para los cuales no tendríamos la capacidad de financiarlos si no fuera porque nos dan una cantidad de dinero en un contrato en donde nosotros nos comprometemos a pagarlo en el futuro. Con lo que planteaba ella de un precio que es la tasa de interés, ¿no? Entonces adelantamos consumo, lo consumimos antes de lo que consumiríamos si tenemos que ahorrar para ello, pero eso tiene un costo que es la tasa de interés y que puede variar mucho, y en particular estos créditos que dijimos vamos a analizar hoy, que no son de empresas ni para vivienda, presentan tasas de interés muy diversas, digamos, que varían desde tasas de 2 dígitos a tasas de 3, 4 dígitos. Y bueno, hay distintos tipos, pero un poco la introducción a lo del crédito sería por ahí. Sí, comparto, y complementando un poco lo que planteaban las colegas, sin duda el crédito ha sido una herramienta a lo largo de la historia que se ha utilizado muchísimo. Capaz que sí aportar que hay un crédito que se comporta y se da en los sistemas legales, formales y reglamentados, y hay otro crédito que existe y que siempre existió, que es vincular, que es familiar, que es intrabarrial, que es también de otros actores que no están dentro de las reglas de juego que los distintos reguladores del Estado hacen. Entonces hay distintos tipos de crédito, hay distintas intenciones, y claramente los distintos sectores de sociedad pueden estar accediendo hoy a distintas herramientas de crédito, y eso me parece que es la novedad de esta época, en tanto ingresan al sistema de solicitud de créditos sujetos que hasta hace mucho tiempo no eran potencialmente usuarios de esos créditos, y eso es como la novedad de poder colocar el crédito, el consumo y la deuda como 3 partes nuevas que hablan de otro tipo de créditos que no es el crédito tradicional de empresas o de vivienda que tradicionalmente el asalariado podía acceder o la empresa podía hacer para apalancar desarrollo, ¿no? Vos decís que de una manera u otra un instrumento que existió desde tiempos pero que por lo menos para los sectores menos pudientes no existía en el formato tan ágil de crédito al consumo, aunque sí existía como crédito hipotecario y otro tipo de cosas. Hoy se ha masificado a través de la inclusión financiera y del florecimiento de instituciones de intermediación que se dedican a eso. Sí, lo dice la evidencia, no lo digo yo, y de alguna forma capaz que lo dice un poco más la tradición cuando escuchamos el esfuerzo que nuestros padres o nuestros antecesores hacían con el ahorro. Éramos sujetos de ahorro más que sujetos de crédito. Ahí hay una transformación, ya no hablamos más del ahorro como concepto, sino que hablamos mucho más del crédito que del ahorro, y hasta hace 30, 40 años la fuerza era el ahorro y no el crédito, y el ahorro y el crédito son la misma cara de la misma moneda. De hecho, ¿no? hay muchas instituciones que eran de ahorro y crédito, y instituciones mutuales, por decirlo de alguna manera, que generaron espacio dentro de... Y yo que soy más vieja todavía, digamos, lo que también recordar que hace 60 años, capaz que el tema del crédito era más común que hace 30, ¿no? Como que ya sea con escribanos que prestaban, pero que tuvo que ver mucho con el tema de la inflación, ¿no? Como que antes de los 60, digamos, en la medida que el dinero tenía un precio bastante estable, no había inflación, era más fácil endeudarse para periodos muy largos y con tasas bajas. Claro. Pero después, cuando fue todo el lío de la hiperinflación y todo eso, esa herramienta que era el crédito y los préstamos se fueron casi a cero, sobre todo si tenemos en cuenta el tema del crédito de personas, ¿no? Crédito de personas, y particularmente para consumo. Eso es lo que de alguna manera yo creo que es del nuevo siglo, ¿no? A partir de los 2000, que los bancos en Uruguay empiezan a volver a ofrecer
créditos al consumo para personas como un producto, digo, no es que antes no daban, pero el acceso era muy difícil, y a lo largo, después de los 2000, los bancos y luego las administradoras de crédito hacen ese acceso masivo, ¿no? A precios que, bueno, después hablaremos de esos temas, pero entonces es un fenómeno así como que en la historia ha tenido idas y vueltas y distintas formas. Sí. No es tan obvio hablar de esto como estamos viendo. Tiene su historia y su riqueza sociológica también, ¿no? De hecho, en los trabajos que han hecho ustedes en IPRU, ¿no? Hay todo un antecedente de largo tiempo, ¿no? En esto del ahorro comunitario y de... ¿no? Sí, ahí de alguna forma desde nuestra organización en realidad trabajamos específicamente desde prácticas de microfinanza con emprendimientos productivos, no vinculadas al consumo, y de alguna forma la transformación que vamos viendo a lo largo de estos años tiene que ver, bueno, que va compasando también cuando el sujeto tiene que pasar a ser un emprendedor, y ahí ubica también una economía familiar y de emprendimiento en un único combo de acceso a recursos, que también empieza a correr los límites cuánto es consumo y cuánto es emprendimiento, que es otro elemento que se le agrega complejidad al tema. Y hasta hace unos años los sectores populares resolvían la necesidad de crédito con préstamos intrafamiliares o con no consumo, es decir, previo al 2000, previo a los 90, postergar el consumo. Postergaban el consumo, es una necesidad del aumento del consumo y de la inversión de la economía, donde todos necesitamos, entre comillas, consumir, y los sectores populares también necesitan consumir, y es ahí que se abre nuevas herramientas que no existían, entre las tarjetas de crédito, obviamente las intermediarias financieras o los bancos, donde hay nuevos productos que solo antes estaban dados para el sector asalariado, sí, y más no elite. Más elite o directamente asalariados. Hoy se construyen herramientas de crédito para aquellos que no tengan ingresos permanentes. Pero de una manera u otra aparecieron como por lo menos 3 tipos de crédito, ¿no? O sea, un crédito al consumo que podría ser la satisfacción inmediata de necesidades, un crédito tipo productivo, como quien dice, ¿no? Que podría estar orientado al desarrollo, ¿no? de emprendimientos, también un crédito hipotecario, que es un asunto de muy largo plazo con otro, creo que con otro sistema de garantías distintos, ¿no? ¿Es posible cuantificar? Conocemos hoy, nosotros hablamos de las deudas, cuando un país habla de sus deudas, habla de su deuda externa, en general, nunca habla de su deuda interna, ¿no? En esa deuda interna está cuantificada, y podemos saber qué pedacito es del consumo, qué pedacito es de productivo, qué pedazo es hipotecario. Bueno, en realidad hay alguna... está el sistema, el Banco Central publica estadísticas, en general periódicas, pero en realidad está el sistema como formal, que tiene la obligación, por las características del emprendimiento, o de la empresa, vamos a decir, de la institución financiera, de arrojar información todos los meses al Banco Central, reportar los créditos que da, qué tasa, mucha información. Las instituciones financieras, los bancos y otras instituciones que prestan. Sí, en realidad los bancos y las administradoras más grandes en este momento son los que tienen como requerimientos mensuales de información. Después hay otro mundo que son los también del sector formal, pero que no tienen la obligación de reportar al Banco Central porque son instituciones más chicas. Y en realidad una de las misiones más grandes del Banco Central es la estabilidad financiera, y no serían un potencial riesgo para la estabilidad financiera. Y también, además, entonces no tienen la obligación, están reguladas por el banco, pero no tienen la obligación de reportar, vamos a decir, sus actividades. Y después está todo el mundo del sistema informal, que no tenemos información. En Uruguay, la última encuesta, bueno, que Graciela debe estar mejor, pero la última encuesta de financiamiento de los hogares, de finanzas de los hogares, que podría arrojar como un panorama más amplio de todos los créditos, es de 2017. Y ya nos queda como bastante vieja, incluso pensando en que tuvimos una pandemia de por medio, de que, bueno... Puede haber habido cambios. Sí, seguro. O sea, no tenemos como información actualizada de la situación de los hogares. Igualmente, con lo que vos te referías, o sea, el sistema en realidad, está dividido por segmentos de mercado. Hay grandes empresas, medianas empresas,
Está también todo lo que es microfinanzas, que hay pocas instituciones en el Uruguay, pero que están asociados más a créditos productivos. Y después está todo el universo de créditos al consumo, que es lo que es lo que ha estado como más en foco de discusión últimamente, también a través que presentaron proyectos en cuanto a eso. Son en los lugares donde generalmente hay problemas de tasas, de aumento de tasas de interés. O sea, pero es un segmento como es familiar, es generalmente de consumo. A veces también queda como también oculto, también pueden haber créditos a microempresas, porque en el Uruguay, las microempresas son la mayoría, entonces termina como eso, entreverándose las finanzas como personales de un pequeño emprendimiento. Entonces vos podés, en realidad están vinculados a créditos al consumo, pero pueden ser de microempresas. En eso no tenemos claro, vamos a decir, el límite. En realidad, en el Banco Central, de lo que hay publicado, vamos a decir, actualmente, los bancos en realidad prestan más o menos, yo me traje algunos datos, el 37% de los bancos, de la cartera total de los bancos, es a familias, del cual son unos 8.000 millones de dólares más o menos, del cual el 50% se calcula que es a consumo, o sea, está destinado a consumo, o sea, está reportado como consumo. No es ni vivienda ni automóvil, que eso sí tienen como una categoría tipo separada. Y después están las administradoras de crédito, pero solamente las grandes, que son las de mayores activos, las que controla el banco y reportan información, que son más o menos 1.400 millones más. Pero esa es la información que tenemos a nivel público y que vos podés entrar al Banco Central y tenerla mensualmente. El problema es que esto es una parte del endeudamiento de las familias. Hay toda otra parte que no es más difícil de medir. Con esa otra parte vamos a volver en un minuto en el segundo bloque de Último Bondi, porque vamos a tratar de dimensionar un poco este tema del endeudamiento de las familias y de las personas en el Uruguay. En un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de crédito y endeudamiento. Estuvimos conversando un poco de qué tipo de créditos existían, de su carácter instrumental, de su necesidad para distintos efectos, ¿no? Para consumo, para producción, para adquisición de vivienda y demás cuestiones. Y estábamos empezando a caracterizar un poco el crédito en las familias y el endeudamiento en las familias. Nos habíamos quedado recién con Soledad, que había empezado a desmenuzar
un poco los datos de lo que se sabe, ¿no? Que no es tampoco la información que nos gustaría tener, pero que bueno, que por lo menos nos da un pantallazo. Le voy a pedir que un poco repitas en cuánto estábamos, porque yo les preguntaba cuánto era la deuda interna, ¿no? Es decir, siempre hablamos de la deuda externa, pero no de la deuda interna, y bueno, si de alguna manera u otra podíamos arrimar un poco ese quantum como para tener una noción, nos podía empezar a ayudar. Bueno, en realidad lo que yo decía era que más o menos tenés en el sistema formal bancos y administradoras de crédito grandes, tenés 8.000 millones más o menos que se prestan a las familias, que el 50% es en consumo, el otro es inmuebles y vehículos, y después tenés unos 1.400 millones que prestan las grandes administradoras de crédito. Esos son los datos que se publican en el Banco Central y de parte del sistema formal. Después tenés todo un universo de cooperativas de ahorro y crédito chicas, administradoras más chicas, casas financieras que no sabemos exactamente la dimensión de lo que prestan, pero en general prestan crédito al consumo. Y después el mercado informal, que es el que más preocupa, vamos a decir, porque puede estar asociado a otro tipo de situaciones más complejas como tramas de violencia. Bueno, capaz que la gente del IPRU tiene como más experiencia en eso porque que trabaja más a nivel barrial. Y nada, y que no tenemos medición de ese fenómeno, y que es donde se dan, donde pensamos que se dan las situaciones más problemáticas. También asociadas, hay una parte del sistema formal que también está en situaciones problemáticas. O sea, esos números ahora los repasamos, pero digo, lo que nosotros queremos como expresar es que hay una falta de dimensión del problema, que en realidad no tenemos forma de medir el problema en su dimensión con los datos con públicos cierta que precisión. hay. Claro. Graciela. Con mayor detalle. Hay estudios, hay encuestas, hay cosas que nos arriman a algunas otras cosas. Sí, hay varias fuentes de información. Como mencionaron hace un rato, está la encuesta financiera de los hogares uruguayos, que la impulsamos desde el Departamento de Economía, digamos, estuvimos trabajando años para eso. Se hicieron hasta ahora 3 ediciones, la última en 2017. Y bueno, está aprobado realizar una siguiente lo más breve posible, pero el año del censo complicó un poco. Claro. Así que bueno, estimaciones optimistas ahora sería para 2026, lo cual sería como una década casi después. Pero bueno, ya se empezaría a hacer con un esquema de repetición ya establecido, o sea, esa fuente va a hay lecciones aprendidas claro, y se le van a agregar, digamos, esa fuente va a estar, y es una fuente súper importante para poder realmente entender qué está pasando a nivel de las familias, ¿verdad? Los datos macros son súper importantes, pero no tener ese tipo de datos también afecta. Pero también ahora nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo largo ya, con justamente los datos de la central de riesgos del Banco Central, en donde ahí podemos reconstruir la deuda, la situación de cada persona a través del tiempo, y por institución. La verdad es que bueno, el Banco Central nos ha facilitado esos datos y de forma bastante rápida, pero todo esto lleva meses. Sí. Porque bueno, nos pasaron primero unas bases de datos con las que un poco un trabajo nuestro que está corriendo por ahí, que fue lo que presentamos en IPRU, se basaba en esos anteriores, pero tenían unas dificultades que, por ejemplo, no podíamos distinguir si era tarjeta o no. Y ahora tenemos todo un nuevo set de datos que llega hasta ahora, hasta abril 2023. Y también el MIDES nos está dando, porque también en este trabajo usábamos datos del MIDES, pero que iban nada más que hasta 2014. Ahora el MIDES nos está actualizando esa base de datos hasta lo más actual posible. O sea que va a haber nuevos resultados. Igual los resultados que teníamos nos daban. Nuestra preocupación principal, había varias preocupaciones, pero una preocupación que guiaba un poco el trabajo académico era decir, bueno, cómo cambia el acceso al crédito de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de las personas y las familias, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene evidentemente la conjetura que el acceso al crédito
de las familias vulnerables es más difícil que el de personas en situación, por ejemplo, de empleo formal. Bien. Y bueno, y un poco hicimos ese trabajo y confirmamos que los hogares vulnerables, las personas que viven en hogares vulnerables, acceden menos al crédito al consumo, y cuando acceden lo hacen a créditos de peor calidad. Entendiendo por crédito de peor calidad un crédito más caro, mucho más caro. Sí. Quiere decir que los más pobres pagan mucho más sus créditos. Exacto. Y eso que no llegamos a la parte informal, ¿no? Y eso que todavía, pero bueno, en realidad el riesgo es de que una vez que llegan a un crédito y están en una situación de no poder pagar, muchas veces es el camino hacia un crédito informal en condiciones todavía peores, y que podrían involucrar el riesgos de violencia, ¿verdad? Y bueno, es claro en los estudios que tenemos, es que bueno, el acceso al crédito es afectado por ejemplo, nosotros consideramos variables que son la elegibilidad de los hogares para los programas del MIDES, el Tarjeta Uruguay Social, AFAM, asignaciones. Asignaciones familiares, y bueno, y vemos que cuanto mayor es la situación de vulnerabilidad, menor es la probabilidad de tener deuda de consumo, pero sobre todo, si tienen deuda de consumo, menor es la probabilidad de tener deuda bancaria para consumo. Y entonces, más o menos las estadísticas no están... Las estadísticas, un problema que tenemos es que no están desagregadas por institución, cosa que yo todavía no puedo entender, porque las instituciones tienen la obligación de poner en sus páginas web cuáles son las tasas máximas que cobran y las promedian. Y bueno, pero aparentemente por la forma que reportan esa información al el Banco Central no está en condiciones de decirnos tal institución, tal mes, tal promedio de interés. O sea que nosotros sabemos que cuanto más pobre paga un crédito más caro, sabemos que los más pobres acceden menos a los bancos y más a las instituciones de intermediación financiera, pero no sabemos la tasa de interés que pagan. No, el hecho de que pagan una tasa de interés más alta... ¿Es más alta? Sí. Lo sabemos indirectamente. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría accede solo a crédito de las administradoras de crédito, que sabemos que su práctica, por lo menos hasta hasta recientemente, y eso puede ir cambiando, es cobrar la tasa de interés máxima que le permite el sistema, mientras que los bancos tienen tasas un poco más bajas, ¿sí? Entonces sabemos que estas personas se endeudan principalmente con administradoras de créditos que cobran tasas mucho más altas. Un poco lo que se plantea cuando uno conversa de esto es decir, bueno, en realidad bancos y administradoras son dos modelos de negocio distintos, debido a que las administradoras se dirigen a un público que es más riesgoso, y entonces para prestarle a alguien más riesgoso hay que cobrarle más. Nosotros todavía no tenemos numeritos de esto, pero sí hemos estado poniendo el énfasis de decir, bueno, en realidad cuando observamos que la población vulnerable tiene niveles de default, es decir, de morosidad mayores, ese comportamiento responde a dos cuestiones. Puede ser que por un lado que sea una población un poco más riesgosa, pero también y fundamentalmente paga tasas de interés muchísimo más altas. Y eso hay estudios a nivel internacional, que muestran que a mayor tasa de interés, evidentemente hay una mayor probabilidad de default, una mayor probabilidad de no pago. Claro, vos le cobras tanto interés que se hace impagable. O por lo menos crece mucho el no pagar, digamos. No es seguro que no paguen, pero entonces lo que nuestro estudio muestra, y bueno, esperamos poder justamente eso, decir, bueno, es una mezcla de población que podría ser más riesgosa en términos de devolución, pero fundamentalmente es una población que
enfrenta una tasa de interés muchísimo más alta. Fíjate que las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que suelen considerarse como bastante altas, andan en el entorno de los 70, mientras que las que cobran las administradoras de crédito andan en el entorno de las 130, más comisiones, etcétera, etcétera. Capaz que complementar, digo, más allá del costo económico, hay un autor, Ariel Wilkins, argentino, que plantea este tema de estos otros costos vinculados a las platas que implica esta dimensión del crédito y para los sectores populares. Pero independientemente de eso, está demostrado también en el trabajo que había planteado Graciela anteriormente, el nivel de los quintiles 1 y 2, lamentablemente, necesitan el crédito para cubrir su canasta mensual. Históricamente surge esa información y en la medida de eso también habla de usuarios permanentes en un mundo de consumo, ¿no? En este mundo que también exige, y las mujeres con hijos a cargo también son propensas a incrementar los niveles de consumo, por lo cual esto va generando unos círculos viciosos en términos de mayores costos vinculados a los créditos que van obteniendo y también a prácticas de pagar los mínimos que ahí elevan mucho más las tasas de interés. Es decir, hay una práctica también asociada a cubrir los costos mínimos de las tarjetas que ahí permite también no estar pagando capital nunca y eso incrementa aún más los costos que se termina pagando. Todo esto lleva a situaciones de realmente a situaciones no solo económicas, que lo son, sino también intrafamiliares, por lo cual se transforman nuevos fenómenos a la interna del hogar. Ya no es un tema de un crédito individual de una persona, es el hogar, cómo el hogar resuelve para hacerse de los recursos para pagar la deuda que tiene vinculada a un servicio, la deuda que tiene vinculada, y eso lo instala como nuevo fenómeno. Si bien el clearing es una identificación individual de cada uno de los sujetos, no deberíamos pensar para adelante que las políticas no incluyan la mirada del hogar en términos de es el hogar el que está endeudado, porque el hogar ha desarrollado todas las estrategias posibles para cubrir esas nuevas herramientas de crédito que el mercado pone en juego con firmas de garantía, firmas solidarias, que también terminan entrando todo el circuito del hogar a la lógica del crédito endeudado. Y eso creemos que no solo trae a todos los integrantes del hogar al tema de endeudamiento, no solo al adulto, también a los adolescentes y a los niños, sino también instala que lo transforma en un tema privado. Y eso es la novedad que trae este fenómeno. En otros momentos de deuda eran temas públicos, claramente salía para afuera a pensarse el tema. Hoy lo padecen muchos uruguayos, no hay colectivos de uruguayos, si bien hubieron algunos intentos de juntarse con algunos proyectos de ley, no es un tema colectivo para hablar cuando son muchos los hogares que padecen este tema y también recién, afortunadamente, como recién compartían, está sobre la mesa el tema y es importante porque de alguna forma todos vemos como que el endeudamiento es algo malo y lo hizo por consumo y entonces hay una valoración ética en relación a eso que todo el mundo lo guarda para adentro, cuando en realidad vivimos en una sociedad de consumo, no es un tema de elección individual, es un tema de elección colectiva y como colectivamente tenemos que transformarlo a ver cómo lo pensamos como para abordarlo. Yo me quedé con eso que vos decías de que antes era una sociedad de ahorro y ahora es una sociedad de consumo, porque ahí está implícito un poco esta idea de la valoración ética, ¿no? Sobre cualquiera de las dos actitudes, pero también de posibilidades, ¿no? O sea, enfrentar especialmente cuando se juega la inclusión social, ¿no? Y el estigma y todas aquellas cosas que van asociadas a la presentación pública del individuo, en eso se consolida esa sociedad de consumo que no se habilita a posponer consumo en muchos casos, y a veces la posposición de consumo es imposible porque lo que está en juego son necesidades básicas muy insatisfechas. Cuando Graciela documenta que personas que tienen una tarjeta Mides doble tienen acceso a consumo, yo digo, bueno, ahí hay un problema también, un crédito al consumo, en ese caso, en esa situación social, debería ser una responsabilidad estrictamente del Estado, porque nadie podría realmente hacer una valoración de riesgo, por ejemplo, con una persona que está viviendo casi en una situación de exclusión total y se le otorga un crédito en condiciones de intereses increíbles, cuando a todas luces no puede sostener el nivel de consumo básico del hogar. Sí, yo creo que es como hay dos cosas con esto con respecto a la relación de consumo, y era interesante lo que decía Marcelo también de cuando pensamos que bueno, sí, que hay dos
20%, 40% de la población en el primer y el segundo quintil tiene problemas para llegar Los al quintiles de consumo. ingresos, vamos a explicar, si dividimos a la población en 5 partes, los 2 más pobres. Claro. Tienen problemas de acceso al final, de llegar, a fin de mes, o cuando hay, nosotros siempre sabemos que hay meses más caros, si les tenemos que comprar la túnica y los útiles en marzo, o a nuestros hijos, o Navidad y diciembre. O sea, hay momentos donde también la sociedad uruguaya se endeuda y no se está endeudando capaz que en el inconsciente de decir por el último celular o por consumo suntuoso, que muchas veces está asociado tipo el crédito al consumo como... Creo que eso está bueno, que hay que separar que hay distintos tipos que hay gente que lo hace para cuestiones básicas, que realmente no llega a cubrir sus necesidades. De básico, no básico, pero sobre todo la gente tiene que pensar, es verdad, hay gente que no llega a fin de mes, pero hay que determinar si eso es un problema económico o financiero, claro. ¿Verdad? Si un hogar no llega a fin de mes por un problema económico, es decir, su salario no le da para... Tiene que ajustar su consumo, claro, o buscar fuentes, pero eso no lo puede cubrir con endeudamiento, claro, porque el mes que viene va a ser peor. Va a tener que pagar la cuota de lo que se endeudó y va a llegar menos. En cambio, sí, hay situaciones en donde es natural y está muy bien que las personas, los hogares recurran a un crédito, ya sea para comprar útiles escolares, pero picos que son del mes, del claro, año que sabes que momentos consumís del más. Año que ya sabes que gastas más. Claro. Pero claro, si vos no llegás a fin de mes, tenés que pensarlo muy bien si es un mes particular o si es un mes normal. Si es un mes normal, el endeudamiento no es una solución a ese problema. Nosotros, hablando esto también de lo privado, yo la otra vez leía unas de economía feminista de argentinas, incluso la última 8 de marzo decía vivas, libres y no endeudadas nos quedemos, o no me acuerdo cómo era bien el eslogan, y hablaban de eso mismo, de sacar la deuda del closet y que deje de ser un asunto privado. Porque la sociedad argentina aparte tiene problema con la deuda externa también, ellas hablan como de las dos deudas, pero también hablan de la deuda familiar y de empezar a hablar de la deuda tipo de las familias y ponerlo arriba de la mesa. Nosotros hicimos también con un pedido de información a la central de riesgo cuando se empezó a discutir todo este tema y bueno, le pidieron la opinión a EU como para empezar con un poco de evidencia, ver la evidencia que había. En realidad es una foto, ellos están trabajando más con una cuestión histórica, pero en categoría 5 del Banco Central, como deudores irrecuperables, están un tercio de los deudores que aparecen que están reportados en la central de riesgo, y eso significa más o menos un cuarto de la población mayor de 18 años. Repetime, un cuarto de la población de 18 años del Uruguay está en categoría 5 en el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Incobrable. Sí, que tiene algún tipo de... Quiere decir que tiene algún tipo de vínculo problemático con el sistema financiero formal. Una cosa es que esté sobreendeudada, que es algo de que no sabemos en realidad cuál esa gente está sobreendeudada, porque es un fenómeno de muchas deudas. Puede ser que sea también alguien que no pagó la tarjeta, no sé, hace 10 años, quedó esa tarjeta colgada y también está en categoría 5. O sea, por la naturaleza de los datos no podemos definir tipo qué problemas de endeudamiento tienen, pero sí sabemos que tienen algún tipo de problema con el sistema formal. Ahí capaz que tengo unos datos que pueden ser... Hablando de los que están en situación de categoría 5, que es que están como morosos frente al sistema, datos estos corresponden a agosto 2021, pero no han cambiado mucho. Tenemos que, si consideramos todas las personas, tenemos que el 14% está en esa situación. Si nos fijamos solo en bancos, eso baja a un 6%. Pero si miramos solo las administradoras de crédito, eso sube a 21%. Claro, la morosidad que tienen en cada segmento las personas que están endeudadas. Claro, si las personas que están endeudadas el con el sistema, el 14% está como morosa. Pero si miramos solo las administradoras, son el 21%.
Y después, si miramos por grupo, si son no elegibles para programas o no, ahí vemos que la a medida que son hogares más vulnerables, son hogares más pobres, aumenta muchísimo. Pasa de un 19-20 de los no elegibles a un 42 en los dobletus. Quiere decir que el sector de hogares más pobres que recibe prestaciones del Estado, que es la tarjeta del MIDES doble, tiene un 40% de morosidad en el sistema formal. Es el 40% de las personas que son de dobletus y tienen deudas con el sistema está en situación de morosidad. De los que tienen casi la mitad de los que accedieron a algún crédito, algún tipo de crédito, claro, no lo están pudiendo pagar. ¿Sí? Ahí se debe aplicar bastante esto que decís vos, que las altas tasas lo hacen impagable, ¿no? Y es una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Porque tasas de 140% son tasas muy elevadas, es un precio del crédito, entonces en realidad si vos lo pensás, esperar un año, consumirías 2 veces y medio lo que consumirías hoy. Por ejemplo, si te vas de vacaciones, yo qué sé, un fin de semana, en vez de quedarte 2 días, te podrías quedar 5 días. O sea, lo que... No, la verdad que es enorme. Sí, capaz que en esto que traían las colegas, en realidad también pensar se ha instalado también el concepto del crédito como única opción para el consumo. Y de alguna forma el consumo, como decíamos recién, distintos niveles según los sectores socioeconómicos que cada uno integra, ¿no? Algunos es para realmente llegar a alimentarse necesidades básicas finales, otros serían otro tipo de elementos. Y eso hace también que de alguna forma los nuevos créditos del consumo que siguen saliendo, muchos son, o la mayoría son, para tapar deudas viejas, lo cual genera un nuevo fenómeno. El 50% se estima de los créditos nuevos que surgen en los quintiles más bajos son para pagar deudas, no para nuevos consumos. Lo cual también agrega otra complejidad. No es que están en una cadena de consumo permanente, sino que están pagando procesos de deuda de consumos anteriores que ya ni existen quizás. Esos valores materiales aquí. Entonces, eso genera nuevos fenómenos que también exigen correrlos, más que exigirle, los corren de los sistemas de acceso formal al financiamiento. Es decir, cada vez sos más riesgoso porque te veo tu historia y tu historia dice que sos cada vez más riesgoso y además te veo tu historia a través de herramientas tecnológicas. No veo tu historia en territorio, en familia, cuál es la realidad tuya, porque quizás si hubiese visto todo eso, no era sujeto de crédito, sino que era otro tipo de ayuda de política que requerías. Ahí cuando vos decís no era sujeto de crédito, de una manera u otra explica cómo esto también es un mecanismo que interioriza y personaliza la responsabilidad en los sujetos, ¿no? De una situación que es social, ¿no? Es decir, bueno, hay determinadas personas que no llegan a cubrir las necesidades básicas y a través de este mecanismo, ¿no? Que no son para adelantar consumo planificadamente, sino para sustituir el problema económico, no financiero, terminan en situaciones que son condenadas y autocondenadas y autorresponsabilizadas, ¿no? Como la mala gestión de su vida económica, ¿no? Sí, porque en esto se mezcla mucho y esto es un clásico en las políticas sociales, ¿no? De la responsabilidad del que no logró, no la meritocracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin una forma más de ejemplificar que si fracasaste es porque sos un fracasado, ¿no? Sí, yo creo que las deficiencias, vamos a decir, de políticas que estén encarando este tema tienen, o sea, es como un tema mucho más con mucho más aristas de lo que en realidad siempre cuando se habla se toma en cuenta. O sea, una de las grandes deficiencias que tenemos es la educación financiera. O sea, no tenemos educación financiera como obligatoria en la currícula, ni de la escuela, ni del liceo. En algún momento nos vamos a tener que enfrentar a entender una tasa de interés o a pedir un crédito en nuestra vida y no sabemos interpretarlo, no sabemos lo que nos están ofreciendo, no sabemos lo que estamos pagando.
Entonces, porque hace falta mucho más educación financiera. Y esto de que decía Graciela, de decir, vos no podés pensar que si es un gasto dentro de los gastos que tenés todos los meses, que el crédito es una solución. Bueno, eso son, es como de la política financiera sana, o de tener tipo finanzas sanas, o el concepto de... No se nos enseña en ningún lado, no hay políticas de enseñanza. El BCU tiene talleres de educación financiera que hacen, pero no es una política generalizada. O sea, sí, de vez en cuando algunas escuelas, algunos talleres. Ahora justo firmaron entre BCU y ANEP un acuerdo para incluir la alfabetización y la educación financiera en todos los niveles educativos, que ya es una cosa que se venía trabajando, claro, pero que yo celebro enormemente, ¿no? Digamos, sí. Igual esto va a demorar... Hasta que se implemente. Hasta que se implemente va a demorar, pero aparte son cosas que están pasando a nivel de muchos países en el mundo, de darle importancia a esto de la alfabetización y la educación financiera, porque es fundamental que la gente logre tener. Después, el estigma de lo que hablaban, el tema de lo privado, digo, una tiene la impresión de que sí, de que hay personas que no importa el nivel de ingreso, ¿no? Hay gente que siempre va a estar endeudándose y endeudándose, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco si uno mira las cifras de hoy de Uruguay, eso, digamos, no hay demasiada gente en la situación de morosidad como para pensar de que estamos hablando de un fenómeno. Una simple de mala decisión personal. Que son muy consumistas y que quieren adelantar mucho consumo. Claro. Entonces, te llama la atención. Yo creo que hay que poner un ojo en eso y ver, digamos, qué soluciones y cómo tratar el tema, ¿no? Bueno, a eso vamos a dedicar el tercer bloque de Último Bondi, para discutir un poco algunas ideas de política, trayendo experiencias de otros lugares, con la propia reflexión de lo que tenemos, profundizando un poco en este asunto. Me voy con esta idea que decía Graciela, de separar lo económico de lo financiero como una primera noción básica, ¿no? Nadie va a arreglar un problema económico a partir de una solución financiera de consumo inmediato, sino que lo que va a hacer es, de una manera u otra, comprarse un problema para después. A esa discusión requiere mucho más profundidad y también requiere política pública para entenderla, ¿no? Bueno, en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos, como todos los terceros bloques, proponiendo ideas para pensar, buenas prácticas que se pueden conocer de nuestra sociedad o de otras, cómo encarar este tema, qué información se precisa para seguirlo discutiendo, que hay iniciativas de ley hoy que intentan abordar algunas de estas cosas. No sé si lo hacen en forma satisfactoria o no, qué opiniones se pueden tener al respecto. Bueno, por ahí abrimos el tercer bloque. Una de las puntas, me parece, que de alguna forma esto que comentábamos en el último bloque, vinculado al tema de las responsabilidades que tienen los bancos centrales. Eso lo define la OCDE en el 2008 para los bancos centrales europeos, pensando en la crisis vinculadas a las viviendas, donde los encomienda que asuman una responsabilidad en la construcción de la ciudadanía económica y financiera, que eso es una novedad, y de hecho habla de la magnitud del fenómeno vinculado a cómo la ciudadanía somos ignorantes en relación a estos temas.
es una buena señal, obviamente, y el Uruguay las viene recorriendo a distintos ritmos hace un tiempo. Igualmente me parece que debemos como poner sobre la mesa también la magnitud de una señal educativa en relación a la magnitud de una sociedad del consumo. Es decir, creo que también, sin duda, la educación es parte de lo que necesitamos, pero en una sociedad donde cotidianamente somos estimulados por distintas personas a ser más felices a través del consumo, creo que también deberíamos aportarle a la ciudadanía no solo una alfabetización económica y financiera, sino también como sociedad resolver que hay algunos criterios en términos de propaganda, en términos de explicación que tenemos que normatizar y que tenemos que facilitarle a todos los uruguayos y las uruguayas, que hay algunas cosas que tenemos que decir más claras. El crédito no te va a resolver la felicidad, es un problema, y de alguna forma es un problema no solo para el que lo habita como crédito, sino para el entorno donde lo habita, en tanto que si vos cortás las líneas vinculadas a la formalización y a lo formal de los créditos, entras en otros circuitos como en cualquier otro sistema que padezca el país, y eso trae asociados estructuras de acceso que no dan las garantías al sujeto, ni al hogar, ni al territorio, por lo cual son costos nuevos para todos, y que de alguna forma deberíamos como tratar de invitar a robustecer los procesos educativos, a robustecer los procesos normativos, pero no para topiar las ganancias ni lo que el mercado tiene que resolver, sino reconocer que con este nivel de morosidad igual se gana mucho, porque no hay ningún default, es decir, no hay default en este país vinculado a este negocio, por lo cual hay algo que deberíamos ver, y quizás hay una parte que tenemos que asumir todas aquellas instituciones que somos parte de una micro parte de otorgar un crédito, que es comprometernos duramente en acciones, no de bancarización hacia mi acción educativa, sino de acciones vinculadas a la formación. Y por otro lado, me parece que es imposible pensar nuevas políticas de infancia y adolescencia en este país, que de alguna forma son las que padecen los niveles de mayor pobreza, que no integre la dimensión del endeudamiento de ese hogar. Nosotros partimos del supuesto que los hogares pobres, vinculados a situaciones de pobreza, de niñez y adolescencia, también padecen estructuras de sobreendeudamiento que habitan todo el marco de protección y promoción de esa infancia de una magnitud que deberíamos investigarla más para ponerla sobre la mesa, sobre todo pensando en cuáles son las herramientas posibles de mitigar esos impactos que hoy ya estamos padeciendo y seguimos resolviéndolos por otras herramientas, pero sin visibilizar este tema que habita en el hogar de forma muy estructural ya. Es decir, este fenómeno no tiene 2 años, se consolida en un periodo de 10, 15 años, que ahora empezamos a ver estos números y estamos pudiendo salir a lo público, pero no son fenómenos recientes, ¿no? Yo creo que en realidad sí, creo que el problema es complejo, que en realidad, como decía Graciela, el mercado explota las diferencias, básicamente. Digo, el mercado diferencia si vos sos un trabajador formal, si sos un informal, si estás... y nosotros no podemos pensar, para mí, que hay una solución que al barrer para todos. O sea, dado que vos tenés características distintas y además el mercado te trata distinto y además accedes a instrumentos financieros distintos, cuando hablamos de sobreendeudamiento, de problemas o de pensar ponerle soluciones de reestructuración de deuda o de moros, no podemos pensar que hay una única solución. Tampoco podemos pensar que, por ejemplo, vos cuando te fijas en las tasas de interés, las tasas de interés más problemáticas son las que están más problemáticas por el hecho de que cuando vos ves la tasa, cómo se ha desempeñado. A ver, el Banco Central fija una tasa promedio que pues, sobre eso se fija la llamada tasa de usura, que es como la tasa de interés máximo que una institución en el sistema formal te puede cobrar por un crédito. Entonces, fija la tasa promedio de ese mes y sobre esa tasa, en un porcentaje, es que se fija la tasa máxima. Cuando vos veis las tasas promedio, por lo tanto, las tasas máximas que se pueden cobrar, el segmento más problemático es el sin descuento de sueldo, que se le dice.
que son las tasas al consumo de las familias sin descuento de sueldo, que yo acá tengo tipo una evolución de los últimos años, y es una tasa que ha crecido. En el 2010 estaba en el entorno... ¿dónde lo tengo? En el 2010 estaba en un entorno del 40% y llegó hasta al 90% en 2019. Bajó un poquito con la pandemia y después subió de vuelta. Estamos hablando del promedio. Sobre eso se calculan las tasas máximas, que son más o menos los que 120 tasa de interés, 140 tasa de usura, más o menos son los que andan los topes ahora. No podemos pensar en un mercado donde el precio siempre sube. Por alguna razón siempre está subiendo. O sea, en las tasas con tasa de descuento, que se le dice, que es el que a ustedes descuentan del sueldo, que tienen la garantía del sueldo y de que te van a pagar la cuota, la tasa se ha mantenido, más promedio se ha mantenido bastante constante, entre un 30 y algo. O sea, sobre eso es que se calcula el tope. Igual Me parece. Podemos reflexionar un segundo Sí, con obvio. el tema de es un crédito que se da contra un descuento automático del salario. ¿No? O sea que el riesgo de ese crédito es que nulo. la persona quede desocupada, que la persona no va a quedar desocupada para dejar de pagar un crédito de consumo. Sí. No va a ser por su voluntad. Claro. Tenemos una tasa de inflación del 10% y estamos hablando de eso, de 30%, bastante abajo del 10%, ¿no? Las tasas al consumo están, y si las comparás con las que se aplican para empresas, vas a ver, son tasas muy altas, ¿no? Pero más o menos, o sea, o al menos, podés a priori decir, bueno, donde hay mayores problemas es en una tasa de un segmento que siempre sube, y no ha presentado momentos que vos decís, muchas empresas están complicadas con la tasa a la que bajó, vamos a decir, el mercado, ¿no? Hay muchas empresas que quedan por fuera. Yo creo que las soluciones tienen que ser como más a este problema del sobreendeudamiento. Nos paramos hoy y decimos, tenemos toda esta gente que de alguna forma tiene problemas con sus finanzas y necesitamos pensar en soluciones de política pública, por un lado, para esa gente, o al menos las personas más vulnerables. Y para mí necesitamos muchísimo más información de la que tenemos, que una de las cosas que nosotros señalábamos, fuimos invitados a la comisión que se está tratando uno de los proyectos, el año pasado también, siempre nos invitan cuando se está discutiendo algo con referencia al sistema financiero, y siempre, en todos los proyectos de ley que hemos visto en estos últimos 2 años, en general las exposiciones de motivos eran en base a percepciones, no había un número de la situación, más o menos una estructura. Los uruguayos están muy endeudados, los uruguayos tenemos este problema, pero no está ni dimensionado, ni estudiado dónde está el problema o por dónde podemos empezar. Y las soluciones siempre son o subir la tasa de interés, o ahora se presentó una solución en base a una reestructuración de deuda que termina en un procedimiento judicial. Bueno, hay mucho pensar y en realidad aparte incluye a toda la población, o sea, pensar que el día de mañana, no sé, se va a abrir el juzgado y van a aparecer 700.000 personas a refinanciar un crédito, es como muy loco. De que sea una posible solución real a un problema que en realidad es profundo y tiene como varias aristas. Creo que es, primero, mucho más información, segundo, considerar realmente los distintos problemas que tiene, los distintos segmentos de la población más vulnerable. Creo que sí tenemos que empezar con la población más vulnerable, es como algo que y ir avanzando en medidas en ese sentido, pero pensar algo como más a nivel vamos a decir, como política pública más integral, no como una ley en el Parlamento que tope todas las tasas y que crees con eso solucionás como un problema que para mí es mucho más complejo. ¿Y el mundo qué ha hecho en estas cosas? Y hay diversas cosas, pero yo si en unos minutos me gustaría repasar un poco lo que estamos viviendo acá y se está discutiendo, o por lo menos en la prensa, no en profundidad, pero se han presentado varias iniciativas de leyes para atacar eso. A mí me llama fuertemente la atención de que ninguna de las iniciativas presentadas incluya la figura de bancarrota de las personas físicas.
que es algo que en el mundo se hace. Digamos. En Estados Unidos hasta hace décadas, en Europa han ido incorporando la figura de la bancarrota de las personas físicas, que implican, digamos, no es un festival para las personas, en el sentido de que es el patrimonio de las personas pasa a formar parte de esta posibilidad, digamos. Pero sí, una vez agotado esa posibilidad patrimonial, la persona, si se declara en bancarrota, empieza con una historia nueva, digamos. Y además llama un poquito a la responsabilidad del prestamista, ¿no? Exacto, eso era la segunda cosa. Decir, bueno, justamente lo que nosotros observamos con un modelo teórico ahí medio, es decir, bueno, el problema, ¿qué es lo que cambia entre bancos y administradoras de crédito? La tecnología de recuperar los créditos morosos, ¿tá? Porque los administradores de crédito son más incisivos, están utilizando métodos que los bancos no utilizan, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya que esté la figura de la bancarrota de las personas físicas va a hacer que la empresa lo piense y tenga mejores modelos de predicción de default, ¿tá? Entonces, por los dos lados estaría bien, digamos. No sé, quizás no estén de acuerdo con esto, pero que se discuta una ley de endeudamiento de las personas y no aparezca el tema de la bancarrota de las personas físicas, a mí me parece medio inconcebible, ¿no? Porque es comparto lo que decía Soledad, que en realidad los procesos judiciales, cuando estamos hablando de cientos de miles de personas, no va a ir por ese lado. Yo no tengo una respuesta. Es para la tribuna. No, yo creo que es como muy complejo, o sea, pensar que eso puede ser una solución, cuando en realidad ni siquiera tenés... ellos plantean incluso un procedimiento administrativo antes, en defensa del consumidor. Pero eso siempre es de a uno. Claro, pero en realidad estamos pensando o sea, a ver, primero que defensa del consumidor habría que darles mucho más presupuesto si quieren que haga todas estas cosas, las que tiene ahora asignadas por ley, que para mí no, o sea, no, hay cosas que no se pueden hacer porque no tienen como la infraestructura para hacerla, y mucho más allá si son las responsables de generar un acuerdo entre acreedor, deudor. O sea, es como pensar en un universo de muchas personas que vayan primero al MEF y después al Poder Judicial, porque los requisitos de entrar adentro de la ley se ampliaron y entra casi toda la población. Entonces estamos hablando de que, mañana, si se aprueba, pueden ir 600.000 personas a pararse enfrente primero al MEF y después al Poder Judicial, que creo que no tiene la capacidad. Según entiendo, además, en la ley nueva no se establece condiciones que tiene que tener el deudor. Claro. Por lo tanto, podrían presentarse 2 millones, no 600. 2 millones, sí. Pero ¿y para qué se presentaría? Para refinanciar las deudas. Pero es una refinanciación, por decirlo de alguna manera, muy ventajosa, que estimule a que vaya. La que presenta la ley, sí. En realidad hay vos terminás en un acuerdo. Hay como una especie de deuda justa que le llaman, el concepto de deuda justa que utilizan en el proyecto, que en realidad están planteando, no me acuerdo si 2% anual o 4% anual en UI de interés, que es una tasa bajísima, o sea, prácticamente no, o sea, se ve en el mercado para deudas muy largas y digo bajo determinadas condiciones, pero sería como algo que en realidad se podría dar a fraude, o sea, podría competerte, o sea, hacer mecanismos para que al final termines pagando una tasa mucho más baja. Y además, el tema para mí, el tema de meterse judicialmente a solucionar un problema que son de mercado y que son que involucran como más política, o sea, que son problemas más de política pública, no sé, no me parece que sea la solución por ahí. O sea, me parece que sí está bueno que exista capaz que un procedimiento judicial como tienen las empresas, de llegar a, bueno, las empresas todos sabemos que están en concordato, digo, por eso se pagan tasas de interés más altas, ¿no? Digamos, esto claro. Es una discusión importante en los 2000 con las deudas de los países, que claro. Los países pagaban primas de riesgo altísimas, pero en el momento en que tenían que hacer default no estaba
regulado como un país hacia un default. Claro. Era siempre un hecatombe, ¿no? Un default. Y en el caso de Uruguay es lo mismo. Pagan tasas súper altas y eso incluye una prima de riesgo que tiene que dar derecho a la bancarrota. No es la solución al problema de la gente, pero es una herramienta que debería estar. Y yo lo que creo otra cosa de control de riesgos, digamos, en términos de las cientos de miles de personas que están. Yo una cosa que creo que debería, digamos, estudiarse, yo no soy abogada ni legisladora y de eso, pero lo que me parece inadmisible es que cuando la Constitución de la República expresa que el derecho a la vivienda está asegurado por la Constitución, y sabemos que hay personas que hoy no pueden alquilar una vivienda porque tienen una deuda por consumo. Entonces, yo creo que hay que buscarle mecanismos a eso, no sé cuáles son, pero hay que buscarlo. Claro, te van cortando de derechos, o sea, te estás en el... Van recortando la ciudadanía a partir de... Hay muchas cosas que se pierden, pero a mí la que más me preocupa y la que creo que necesitaría una respuesta política es el tema del acceso a una garantía de alquiler o mismo para alquilar. Sí, ahí comparto con lo que dice Graciela, y de alguna forma algunos plantean decir, bueno, hay un derecho vulnerado en tanto como la causa y la consecuencia, es decir, en los dos aspectos se termina vulnerando un derecho, tanto en el acceso al financiamiento, porque no cubrir las canastas necesarias, y después cuando está en la situación de sobreendeudamiento entrar en otras vulneraciones, es decir, es como causa y consecuencia de este proceso para muchas personas, lo cual poder ponerle un enfoque de derecho también al tema de las platas y los créditos es parte del desafío que tenemos como sociedad. Es una cuestión de mercado y el mercado lo va a resolver, o bueno, cuánto las decisiones económicas y financieras que tomamos cada uno de nosotros también hacia los derechos que habitamos y que promovemos para otros, y que no es un mundo de derechos y un mundo de economía separado, es parte de decisiones que vamos tomando cotidianamente en el acierto o en el error. Y hay algo en esto que me parece, insistimos desde lo organizacional, de alguna forma es muy difícil pensar en políticas públicas de inclusión socioculturales, económicas, que no tomen esta dimensión como transversal en cualquier acción que hagan. Es decir, que si de alguna forma también nos vamos convenciendo todos, es que es muy difícil abordar temas de vivienda, abordar temas de empleo, abordar temas de infancia, de protección, de género, sin no poder hablar del endeudamiento que el hogar está padeciendo sobre la mesa para poder construir también esa ciudadanía desde otro lugar. Y bueno, hasta ayer no es un tema de política pública el endeudamiento de los hogares, y sin embargo sabemos que es el desafío de Uruguay de los próximos 20 años, porque si algo también estamos convencidos es que los niños y adolescentes y jóvenes empiezan a alegar esas deudas familiares en términos de herencia, de desventaja, ¿no? Es decir, son los primeros que con 18 años salen como fondos de garantía o firmas solidarias y ya entran en círculos sin haber usado el circuito de crédito, y ya entran con costos financieros a un nivel que ningún otro adolescente o joven ingresa en otro extracto socioeconómico cuando hablamos de niveles socioeconómicos más empobrecidos. Entonces, por ahí me parece que también tenemos como desafíos. Ahí nos tenemos que ir. Estuvo muy interesante. Creo que hay muchísimas perversiones en todo esto, ¿no? De estas pequeñas historias que uno puede contar e imaginar, ¿no? De cómo desde la precariedad relacionarse con todas estas cosas, ¿no? Es decir, un mundo de consumo que se ofrece permanentemente, incluso un crédito para eso, que te zambulle en una situación imposible de resolver, con el nivel de educación que uno tiene que tener para poder procesarlo y discriminar correctamente, y después eso se transforma en una espiral que, como vemos y como siempre, le pega más a los que menos tienen, por lo menos en términos relativos, hasta transformarlos incluso en una herencia para sus generaciones, porque después asistimos a todos esos juicios aporofóbicos, ¿no? Que produce permanentemente la sociedad, de condenas a los destinos de las personas por sus esfuerzos y demás cuestiones que yo lo traía al principio, y uno nunca termina de cuantificar todas las capas, ¿no? Que están atrás de la precariedad
o que sostienen o que constituyen la precariedad de la vida en las sociedades en las que nos desarrollamos. Les agradecemos mucho el aporte, espero que sirva para que sigamos pensando e informándonos e informando, y bueno, muchas gracias. Nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.